Llamados para servir. Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 37. Y Lucas, capítulo 9, versículos 55 y 56. Segunda parte. En el devocional anterior hablábamos de los discípulos que fueron llamados por el Señor con un propósito definido, y cómo a ellos les costó comprender que ese llamado implicaba servicio en amor y humildad. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Su maestro, teniendo todo poder y autoridad para hacer mucho más de lo que ellos estaban pidiendo, prefirió tomar un camino más largo. El Señor no vino a condenar, sino a salvar. Tenía que salvarlos incluso a ellos mismos de su violencia interior. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En realidad, ese era el espíritu del enemigo y no el espíritu del Señor. Recordemos la escena de Juan y Jacobo en Marcos 10, cuando pedían sentarse junto al Señor. Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso con que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando el Señor hablaba de ese bautismo en que Él iba a ser bautizado, se refería a su muerte. Ellos también tendrían que pasar por un proceso de muerte, pero aún eran incapaces de comprenderlo. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Como resultado de su desmedida ambición, provocaron división entre los hermanos, y esto no era un cálculo que cabía en sus mentes. Aprender a trabajar en equipo sería para ellos un doloroso proceso. Sin embargo, aún así, el Señor había orado al Padre, fijando su atención en estos deformes hombres, y lejos de fracasar, Él consiguió en ellos un triunfo maravilloso. ¿Qué hizo el Señor con ellos? Aquí mismo parte la lección. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros. ¡Qué palabra! Hay un abismo de distancia entre los gobernantes del mundo y quienes han de participar del reino de Dios. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Leemos: el que quiera hacerse grande. No los está restringiendo, no los está destruyendo, ni les está destruyendo su sueño de ser grandes. Esto es algo inherente al ser humano, y el Señor no anula ese deseo de progreso. Todos luchamos por algo en la vida, por nuestra propia superación. Hay algo legítimo en ello, pero el Señor les cambia el foco, trastocando totalmente los valores. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Puedes ser grande, pero ello no será dominando, no será con opresión, sino siendo un servidor. El que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Hay opción de ser grandes en el reino de Dios y aún de ser los primeros,
pero el camino es ser un siervo, y más aún, ser siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ante una palabra así, había solo dos opciones. Jacobo y Juan ese día pudieron haber regresado a sus redes. Estas palabras fueron un duro golpe a su manera de ver la vida. Seguir a su maestro en ese punto debe haberles parecido un desafío imposible. El riesgo de fracasar era muy alto. ¿Cómo abandonar ese carácter de trueno para asumir una humildad semejante? Gracias al relato del Nuevo Testamento tenemos el panorama completo. Pedro, Juan y Jacobo llegaron a ser los discípulos más íntimos del Señor. Fueron eficaces pescadores de hombres. Su carácter fue moldeado a imagen del Maestro. Y finalmente, en Apocalipsis 21, en la Nueva Jerusalén, leemos: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. ¡Qué poderoso Maestro! ¿Cómo logró que hombres tan viles llegaran a ser dignos de ocupar un lugar de tanta honra junto a Él? Hay un atractivo maravilloso en la persona del Señor Jesús. Quienes comienzan a seguirle no pueden retroceder. Aunque nos apriete firme, sabemos que debemos estar con Él. Su reprensión siempre viene cargada de amor. Aunque pasemos por pruebas difíciles y se nos desmorone el mundo, somos conscientes que no podemos apartarnos del Maestro. Y así, estos hombres le siguieron, aún sin saber lo que les esperaba. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Que fuesen violentos no fue impedimento para que Él los amara, y ellos percibieron ese amor. Asimismo, con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.